Muy bien, el congresista de Fuerza Popular, Guillermo Bocángel, ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley como iniciativa personal, o sea, no es un proyecto de la bancada, para permitir que los presos de avanzada edad cumplan su condena en sus domicilios. Esto de acá, por supuesto, comprendería la situación de Alberto Fujimori y se entiende que esa es una de las intenciones que lo anima. Esto está, o lo ha dicho en el semanario Hildebrand en sus 13, donde hay declaraciones de este congresista ahora ya juramentado, que ha dicho que va a solicitarle al INPE un registro de todos los presos que se encuentran en esa condición. De otro lado hay otra iniciativa, no una iniciativa, sino una expresión también dentro de los juramentos de la congresista de Fuerza Popular, Tamar Arimbongo, que juró por el indulto humanitario de Alberto Fujimori, de manera que este tema sigue de todas maneras flotando en el ambiente político y dentro de la bancada. ¿Le escuchamos primero a la congresista? Sí. Vamos con la marcha. Primero nos dicen, hay una marcha precisamente a favor... Pero que no la ha convocado Fuerza Popular, sino unas bases distritales, del entiendo. Indulto a Alberto Fujimori. Ahí está nuestra compañera Lourdes Paucar. Lourdes. Bueno, creo que ya llegaron a la Plaza San Martín, ¿no es cierto? Por lo menos tenemos ahí una toma de algunas personas. A lo largo de la tarde hemos tratado de reconocer si hay algún rostro, ¿no es cierto?, conocido del fujimorismo, pero la verdad es que no hay muchas personas, es cierto, hay algunos más. Se ha tratado de conversar con uno de ellos, no hay un representante de la dirigencia de Fuerza Popular, pero esto es entonces la marcha a favor del indulto de Alberto Fujimori. Sí, Lourdes. La Plaza San Martín. Hay gente de todas las edades que ha caminado desde la Avenida de la Peruanidad hasta aquí. Ha pasado por Wilson, Colmena, hasta la Plaza San Martín, que originalmente era el punto previsto para la partida de esta movilización, que coincide con la fecha de juramentación de los congresistas. De momento no hemos visto todavía a ningún congresista fujimorista ni ninguna de las grandes figuras de ese partido acá. Sin embargo, nosotros buscaremos conversar con el líder de esta movilización y ver qué otros planes tienen en mente o si tienen previsto, en todo caso, presentar alguna iniciativa ciudadana con la finalidad de lograr la libertad del expresidente actualmente encarcelado en la DIROA. Vamos a ver si podemos conversar con alguien. Todos somos líderes acá. Todos somos líderes, porque todos somos del pueblo. A ver, señor. Luchamos contra el terrorismo. Fujimori combatió el terrorismo, derrotó el terrorismo y mira cómo estaba, acabó preso. Y no puede ser posible. ¿De dónde es? Nosotros, yo vengo de Guarochirí, vengo por Fujimori, vengo solo, he salido de trabajar y he venido acá a acompañar a los fujimoristas. Porque a mi familia la mataron en Ayacucho, en Huancavelica. Por eso que yo pido la libertad de Fujimori, no el terrorismo. ¡Viva el Perú! ¡Viva la paz! ¡Abajo la Verónica! Pueden ver que hay policías a los lados de la Plaza San Martín vigilando que efectivamente esta movilización se realice de manera pacífica. Hasta ahora no ha habido mayores problemas, se han movilizado por diversas calles sin causar ningún tipo de... Al parecer no hay un líder, hemos estado buscando a un líder de la marcha, todavía no hemos encontrado a uno. Lourdes, ¿nos escucha? Que hay bastante organización, se ¿Nos escucha, Lourdes? Las polos, banners entre los participantes. ¿Cuántas personas habrá, más o menos? Porque de esta toma de piso no se puede ver, ¿no? Claro, además se están marchando literalmente. Por los costados, por los accesos. ¿Hasta dónde se extiende la marcha? Bueno. Muy bien. Hacía muchos años que no escuchábamos el baile del chino, ¿no? ¿Qué nos dice el congresista Miki Torres? ¿Quiénes son los que están marchando acá? Bueno, ustedes lo han señalado, ¿no? Son personas que voluntariamente se han organizado para poder hacer esta marcha. Pero alguien tiene que convocar.
Seguramente debe haber personas que tienen la iniciativa de hacerlo, pero que no han salido del partido. Pero tienen ¿había una pancartas y instrucción organizados? específica de parte de ustedes de no ir No, a los congresistas? No, en lo absoluto, porque podríamos ser libres de No, hacerlo, sí, claro que ¿no? podrían, pero como no están, pregunto, llama la atención. No ha habido ninguna indicación al respecto. Sí. Lo que, bueno, refiriéndome un poquito a lo que me han señalado respecto al congresista Guillermo Bocángel, lo primero es que yo tomo con pinzas verdaderamente lo que ese semanario dice. O sea, porque si a mí me dicen de que eso es lo que dijo el congresista Bocángel, la verdad es que preferiría verlo directamente. Hoy no han tenido oportunidad de hablar con él. No he tenido oportunidad de hablar con él, pero en el peor de los casos, imaginemos si que eso lo haya señalado él, no pasaría de ser una iniciativa netamente personal y que no va a tener ningún tipo de consecuencia o de consideración dentro del partido. El partido ha sido muy claro en este sentido. Y la verdad es que estamos dando vueltas en un círculo de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos dicho, no es una posición del partido que no vamos a utilizar iniciativas legislativas para poder dar algún tipo de... Ya, pero quien abre la discusión nuevamente es un integrante de la bancada. O sea, que no es que desde afuera los petardean, sino que dan la instrucción y de pronto una voz interna dice... Si somos justos y precisos, quien abre el tema ha sido el presidente electo, ¿no? Señor Kuczynski. No. Sí, porque él... No, porque el congresista Gagó lo mencionó en radio y dijo que él consideraba que sería un buen gesto hacia la reconciliación, que el discurso... Tienes razón, Mario, tienes razón totalmente. No recordaba lo de Gagó. Tienes razón totalmente. Pero vuelvo al mismo tema. Serían temas netamente personales. Para que una iniciativa de un congresista tenga un mayor trámite, necesita la firma de los voceros. Y los voceros responden a la bancada. En nuestro caso es una bancada muy disciplinada. Nosotros hemos tomado una decisión y yo he escuchado a los voceros volver a repetir la posición que nosotros hemos adoptado, que es no generar un proyecto de ley en beneficio. De que estamos dando vuelta en círculos, yo lo que retrucaba eso es que esos círculos siguen girando por iniciativas que vienen desde dentro del fujimorismo. Es probable. O sea, es probable, ¿por qué? Porque a las personas, tal como lo dijo Alberto, tú no les puedes cerrar la boca. Por supuesto. Hay personas como esta congresista Tamar, ¿no? Que decidió juramentar por la libertad de Fujimori y por la reconciliación, ¿no? Nos olvidamos de la otra parte. Y por la reconciliación. Pero, claro, cada uno es libre de hablar y de decir las cosas que uno piense. Que eso vaya a prosperar, que eso vaya a ser o formar parte de la posición del partido, estamos en dos escenarios totalmente distintos. ¿Qué dice el congresista Quintanilla? Bueno, yo quiero empezar esta intervención señalando que de ninguna manera me alegra la prisión de Alberto Fujimori. Yo creo que es una lástima que cualquier ciudadano suba a prisión. Pero también tenemos que entender que parte de la necesidad del país es combatir la corrupción. Y la corrupción en el país está tan enraizada que viene desde arriba. Un ejemplo. El gobierno que está saliendo de Ollantumala con Nadine Heredia, si ellos hubiesen dado el ejemplo de combatir la corrupción, por ejemplo, aceptando que se levante el secreto bancario, que se intervengan las cuentas de Nadine Heredia sin poner ningún obstáculo, hubiesen dado un buen ejemplo para combatir la corrupción. Y en este caso, las iniciativas que han mencionado de uno de los congresistas hasta la fecha en forma individual, como señala Miguel, obedece a una situación concreta de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori podría en un momento dado merecer un indulto humanitario. Hay una reglamentación respecto a eso, ¿no? Razones de salud, etcétera. Pero ¿qué podemos pensar las 2 o 3 veces que se han intentado indultos humanitarios cuando se le trasladaba donde está el penal de la Diroes a una clínica prácticamente moribundo y a la semana estaba, digamos, nuevamente haciendo campaña a través de las facilidades que tiene la Diroes? Eso no es ser igual ante la ley. Discutamos todo el problema penitenciario del país. Discutamos si los presos pueden ser trasladados a Chayapalca, en el caso de Puno. Yo sostengo que hay una transgresión a un principio penitenciario en la cual dice que los presos deben cumplir sus condenas en el lugar cercano, en penales cercanos al lugar habitual de su residencia. Sí. Y los mandan a Puno. Y Keiko en su campaña ofrecía mandar más presos a Puno. Nosotros en Puno nos oponemos, por ejemplo, a esa medida. Nosotros, los puneños, no somos una zona de castigo. Nosotros vivimos felices a 4.000 metros de altura, con el frío, etcétera. No nos van a mandar, digamos, cada que quieren sancionar a Chayapalca, a Gallanamayo. Entonces discutamos ese problema no a partir de qué hacemos con Fujimori, sino discutamos el tema qué hacemos con el sistema penitenciario del país. Discutamos qué hacemos con
inseguridad ciudadana, con la comisión de delitos, con un poder judicial que demora años de años un proceso. Sí. Muy bien. Bien, congresista. Vamos a hablar de eso de todas maneras. Es un tema complejísimo, la inseguridad y el tema penitenciario, carcelario. Pero ahora tenemos que ir a una pausa rapidito, porque venimos justo con temas judiciales y políticos del señor Acuña y la señora Mendoza. Volvemos. Muy bien, por un lado el Poder Judicial hoy día decidió finalmente abrir proceso a el ex candidato presidencial César Acuña por la acusación de la Fiscalía de que él plagió la obra, el libro del profesor Otoniel Alvarado, Política Educativa. Como ustedes saben, ese libro fue publicado originalmente con el nombre del señor Otoniel Alvarado. Luego, en sucesivas reediciones, primero apareció al lado del nombre del profesor Alvarado el de Acuña, y luego, más adelante, desapareció el nombre del señor Alvarado y apareció solamente el nombre del señor Acuña. Esto es entendido como plagio y, bueno, la Fiscalía primero investigó el asunto, consideró que había que acusarlo y el Poder Judicial finalmente ha encontrado mérito a esa reflexión de la Fiscalía. Ayer hablamos largamente de eso. De otro lado, también la Fiscalía ha citado a la ex candidata del Frente Amplio, la ex candidata presidencial, Verónica Mendoza, para que declare acerca del financiamiento del Partido Nacionalista en las campañas anteriores, sobre todo. Como ustedes saben, Verónica Mendoza fue asistente, secretaria de Nadine Heredia y viajó con ella a muchos lugares, y hay toda una discusión acerca de un apunte en una de las agendas con un trazo que parece al suyo, según algunos peritos, digamos, apreciaciones preliminares han dicho que parece la letra de ella, no ha habido tal cosa como una pericia grafotécnica propiamente dicha al respecto, pero sobre todo eso es que tiene que declarar Verónica Mendoza, porque esa anotación en particular es a propósito de un número de cuenta donde el nacionalismo recibió dinero, sobre todo. Y hay correos electrónicos de ella dirigidos a nacionalistas con ese número de cuenta. Así que ella tenía conocimiento, por lo menos, ¿no es cierto? Bueno, está cumpliendo la señora Mendoza, congresista Quintanilla, con lo que dijo: cuando el Ministerio Público lo requiera, voy a asistir, ¿no es cierto? Me imagino, para poder esclarecer estos hechos. Yo estoy totalmente de acuerdo que ella dé todas las facilidades para que le investigue. Creo que la necesidad de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y no porque seamos ex candidatos o funcionarios públicos o congresistas no lo van a hacer. Creo que Verónica Mendoza, yo la felicito, ha manifestado su decisión de dar todas las facilidades. Espero que lo haga, estoy convencido que lo va a hacer, y eso es lo mejor para el país, que se esclarezca. Como lo mismo también aprovecho para decir, digamos, que Gregorio Santos debería ser juzgado lo antes posible. No puedes tú darle 14 meses, luego ampliar 11 más y ahora 7 más, y después cuando acabe van a decir, pero digamos que debe ser juzgado con prontitud. Justicia que tarda no es justicia. Ahora, lo inquietante en el caso de Verónica Mendoza es que ella originalmente negó tajantemente que esa anotación fuera suya, y luego el semanario Hildebrand en sus 13, que tan poca credibilidad le merece al en eso no creo que tanto, en eso no tanto. Le extrajo eso también es una entrevista. Pero no lo ponen en comillas ni nada por el estilo. Sí, lo ponen en comillas. De Bocángel no. ¿No? No, bueno, no lo ponen en comillas. En fin, entonces le extraen esta declaración a Verónica Mendoza, donde dice, bueno, ahora que me lo preguntas así, en realidad sí podría haber sido una anotación mía, es decir, como... Puedo haber escrito alguna vez, claro, ¿no? Pero no lo recuerdo. Como daría la impresión preparando el escenario para cambiar de versión, porque de ninguna manera, bueno, ahora que me lo preguntas así, sí sería posible. Hay pues
una mutación o no con Sí, el yo en realidad coincido con Alberto en el sentido de que la justicia tiene que ser igual para todos. Si no es igual para todos, evidentemente vamos a generar un conflicto en la sociedad en el cual van a pensar que las personas se meten en la política única y exclusivamente para escaparse de la justicia. Incluso el propio Acuña, perdonen que yo regrese un ratito al tema de Acuña, pero es importante que nosotros veamos que no solamente lo del doctor Otoniel está en cuestión. Acuérdense que tenemos acá dos temas adicionales, que es la tesis allá en España, me parece, y la tesis en la Universidad de Lima, en donde también se va a tener que llegar hasta el final para conocer qué es lo que sucedió. Y yo creo que es lo más adecuado, sobre todo pensando en los alumnos, en los jóvenes que tienen que tener una imagen clara de qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. En el caso de la señora Verónica, sí, pues yo también recuerdo clarísimo que se le entrevistó y que luego ella también ratificó que sí podía hacer su letra, cuando inicialmente lo negó categóricamente. Yo en algún momento incluso dije, me parece que se pegó mucho a la señora Nadine, que aprendió mucho de la señora Nadine, porque la historia de la señora Nadine fue exactamente la misma, acuérdense, no es mi letra, no son mis agendas, y luego terminó reconociéndolo. Entonces la señora Verónica parecería que va por el mismo rumbo. Sea como fuera, evidentemente, enhorabuena si es que va a dar todas las facilidades a la Fiscalía, y sobre todo con el fin de poder esclarecer si hubo o no hubo financiamiento de parte de países extranjeros en una elección interna como la peruana. Ahora, hablando de comillas, sí sale entre comillas. ¿Sí? Si se dan las condiciones voy a presentar el proyecto de ley, sostuvo el legislador, etcétera, etcétera, y ahora que se parece. Bueno, Vale, pero vale. si se dan las condiciones. No, ya, pero estábamos discutiendo si era una declaración expresa y... Pero si se dan las condiciones, ahí le van a hacer bullying seguramente en la bancada, no lo van a dejar que vuelva a estar con el papel ahí tirado, no, se lo van a quitar para no seguir hablando de Alberto Fujimori. ¿Está siguiendo los pasos de Nadine Heredia, la señora Verónica Mendoza, así como ha dicho aquí el congresista Torres? Yo no comparto que esté siguiendo los pasos, pero lo que yo sí ratifico es que ella tiene la obligación, como cualquier ciudadana, de someterse y dar facilidades a la justicia. ¿Le pareció a usted que cambió de versión Verónica Mendoza con esas declaraciones o no? Yo no ha cambiado todavía. Todavía, si es que se quiere decir, digamos, que ha cambiado, o sea, no ha cambiado aún. De negarlo tajantemente a admitir la posibilidad hay un cambio. Pero esperemos, digamos, el esclarecimiento. Y vuelvo a repetir, o sea, yo no voy a ni aconsejarle ni decirle que si tiene que ponga alguna dificultad a la investigación, porque todos debemos ser iguales ante la ley. Como todos debemos recibir también, cuando somos condenados, el mismo trato en la cárcel. Alberto Fujimori tiene una situación de absoluto privilegio en la DIROES, ¿no es cierto?, en relación a los otros presos. Debería ir a un penal común, Debería dice ir usted. a un penal donde leen todas las seguridades del caso. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Bueno, yo no conozco los penales, hace tiempo que no lo visito, pero digamos, podría ser, digamos, Piedras Gordas, no sé cuál es otro, pero tiene que haber ahí un trato justo a una persona, a un ciudadano, como cualquiera lo debe merecer. ¿Como expresidente o no? Y darle algún tratamiento como expresidente, pero el trato que se le da en la DIROE me parece realmente excesivo. Tenemos que ir a una pausa. Una pausa más. Rapidito, volvemos. Bueno, el expresidente Toledo no podrá vender, alquilar, no va a poder disponer de su inmueble en Camacho porque el Poder Judicial ha decidido que embargarlo. No es que se lo va a quitar todavía, es un embargo preventivo, ¿no es cierto, doctor? El doctor Torres seguramente debe saber más estos términos, pero es así, ¿no? No es que no es que lo están votando y ya se va a quedar el Poder Judicial con su inmueble, pero no va a poder venderlo, alquilarlo, hipotecarlo, no va a poder hacer nada, pero él sigue viviendo ahí, y esto por el caso famoso ya conocido de Ecoteva. Así es. Bueno, yo creo que esto es positivo. Pueden decir algunos que es muy largo, pero es positivo que este proceso continúe, ¿no es cierto? Y que sepamos también hasta el final cuál es la verdad que nunca el señor Toledo nos ha podido esclarecer. Bueno, yo comparto ahí la tesis republicana liberal, yo tengo una posición socialista, pero creo yo, digamos, que todos deben ser tratados, vuelvo a repetir, de forma igual. Y que la justicia, en el caso de Toledo, en el caso de Nadine, en el caso de Verónica, etcétera, resuelva los problemas con las mayores facilidades del caso y lo más rápido posible. Y aprovecho para decirle aquí a nuestro querido amigo Torres. Miguel, Miguel, ¿no? Sí. Disculpa, Miguel Torres, en el sentido, digamos, de que no blinden a ninguno de sus congresistas. En Puno tenemos un congresista, digamos, como
Moisés Mamani, que está pues, con 20.000 problemas. Entonces, ojalá, digamos, que ahora que congresistas no vayan a protegerlo con la inmunidad parlamentaria. ¿Es fujimorista? Es fujimorista, sí. Okay. Y tiene... Vamos a ir conociéndolos poco a poco. Un montón de acusaciones de falsedad en sus declaraciones, el lavado de activos, etcétera. Yo no digo que haya cometido esos delitos, pero sí, como tiene esas acusaciones y esas sospechas, tiene que dar la facilidad para que crezca. Y el Congreso y la mayoría de fujimoristas deben permitirlo. Yo espero que ustedes actúen y le levanten el fuero parlamentario a todos. No se necesita el fuero parlamentario porque son procesos anteriores a que la suma el Congreso de la República. Tienen que levantarles... Yo tenía entendido que no, que hay varios procesos ahora que se han visto en estos últimos 5 años y si han sido delitos cometidos antes y procesos de antes que jure, no tienen por qué levantarle ninguna inmunidad, tienen que procesarlo nomás. Bueno, si lo procesan, si es así como tú dices, bienvenido. Claro. Y además, que el Poder Judicial actúe con dignidad realmente. El Poder Judicial, cuando tiene que tratar el tema de algún personaje importante económicamente o políticamente, lo hace con guantes de seda. Y cuando se trata de un ciudadano común y corriente... Brevemente, congresista Torres, para terminar, por favor. En realidad, lo único que tendría que precisar es de que Fuerza Popular nunca blindó a ninguna persona. En realidad, yo lo escucho esas aseveraciones de manera reiterativa, pero yo en realidad no veo que nosotros hayamos blindado. En el caso de la señora Chacón se hizo un proceso que al final se ha archivado. Pero, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo lo más transparente posible, el caso de Keiko Fujimori, ¿cuántas veces ha sido investigada? ¿Cuántas veces ha ido a las comisiones del Congreso? ¿Cuántas veces ha ido a la Fiscalía? Y en ningún momento se le ha blindado, sino que al contrario, se ha abierto todas las posibilidades para que puedan contar con la información necesaria y que adviertan que no existe ninguna irregularidad. Respecto a mi congresista compañero de Puno, tenemos que ser cautelosos, Alberto. Yo le invitaría a hacerlo, porque la verdad es que cuando uno entra en la política, y esto yo lo estoy advirtiendo, las acusaciones empiezan a salir por todos lados, ¿no? Y acusar es muy fácil. Acusar es muy, muy fácil. Entonces, yo sí dejaría que sea él el que evidentemente responda ante estos cuestionamientos y pueda tener una debida defensa, ¿no? Como corresponde siempre. Bueno, yo le he agregado a eso que sea rápidamente la investigación, porque tampoco, digamos, podemos tenerlo pues 5 años en el filo de la navaja y al final, digamos, levantarlo. Así es. Lo antes posible. Y tampoco podemos extendernos en el programa. Lamentablemente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco mucho su presencia acá. La primera de muchas, seguro. Hasta el lunes.